hablarnos al corazón, lo que el Señor quiere hacernos entender, porque comprendemos que Dios está preparando un pueblo y sabemos que Dios tiene un plan y un propósito, amén. Entonces, vamos a tratar de que nuestro corazón esté muy dispuesto, nuestro corazón esté eh, para el Señor atento, nuestros oídos estén abiertos, porque nuestros oídos pueden estar cerrados. Muchas veces los oídos se cierran para rechazar la palabra de Dios y no nos damos cuenta, y eso viene a causa de raíces de amargura, de dureza de corazón. Entonces pidámosle al Señor que abra nuestros oídos, que guarde, que limpie nuestro corazón y que toda raíz de amargura se vaya a nuestra vida, para que en el nombre poderoso de Jesús sea glorificado el nombre de nuestro Dios. Entonces vamos a seguir orando por un momento. Padre, te damos gracias. Te bendecimos en esta hora, Padre, por la bendición que nos da, Señor, de poder estar juntos, poder compartir tu palabra, poder empezar, Señor, a, a tener esa necesidad de ti diariamente, porque tú nos pides en tu palabra, tú nos muestras en tu palabra que te demos el corazón, te lo entreguemos en totalidad y que nos des el pan de cada día, porque ese pan lo necesitamos hoy, Señor. El pan de tu palabra, por eso ayúdanos y haznos entendidos, Padre, para que ciertamente podamos comprender que ese amor genuino y verdadero que tú depositaste, Señor, sea sobre nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Por el mundo no encontré un amor que fuese igual, y por más que encuentre amor, el tuyo es sin par. Te humillaste hasta lo sumo, nadie ha hecho nada así, y triunfaste sobre el Hades para darnos tu vivir. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aún sufriendo y agotado, despreciado hasta morir, rescataste multitudes y a mí. Dulce nombre de Jesús, tienes algo de especial, que al decirlo mi alma siente tu calor, tu paz, y me siento tan pequeño al saber que me amas tú, que te admiro al contemplarte, aferrado a tu cruz. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aún sufriendo y agotado, despreciado hasta morir, rescataste multitudes.
a mí. Oh, gracias, Señor, por ese amor tan incomprensible, Dios. Gracias por regalarnos esa salvación, por darnos ese perdón, esa restauración, Señor. Aquí estamos para adorarte, Señor. Aquí estamos dispuestos para escuchar tu voz, Señor. Sabemos que contamos con tu ayuda, contamos con tu perdón, contamos con algo tan grande como es la gracia, Señor. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aún sufriendo y agotado, despreciado hasta morir, rescataste multitudes y a mí. Gracias, Señor. Te adoramos. Te bendecimos, Señor. Amén. Ese es el amor de nuestro Padre, incomprensible, que se negó a sí mismo, despojándose de todo y humillándose. Por amor a tu vida y a mi vida, por amor. Lo ha hecho todo el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a ir a la palabra, al mensaje. Entonces, vamos a ir a la palabra en Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 18. Bueno, vamos al capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Aleluya. Dice acá la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios. Amén. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Entonces, Dios usa su palabra para mostrarnos que Él es un Dios soberano y que Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de las 7 estrellas. Acá hace referencia la palabra original a las iglesias. Él tiene el control de la iglesia. La iglesia está puesta para dar luz en medio de la oscuridad. Somos llamas encendidas, llamas de fuego, que tienen que estar preparadas para dar ¿qué? Luz. Tú y yo somos luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Y Dios deposita en nosotros de su espíritu. Hay un espíritu que tiene los 7 espíritus de Dios. El número 7, nosotros sabemos, significa perfeccionamiento de la obra de Dios, una culminación o perfeccionamiento. Sabemos que el Señor al 7º día descansó de todas las obras que había hecho, según la palabra.
Y él siempre hace referencia al número 7 en la perfección de él o la culminación de la obra de él. Entonces, también nos habla el Señor del reposo, el reposo al cual el Señor hace referencia que nosotros debemos entrar al reposo de Él, al reposo. El 7 hace referencia a Cristo. Y acá me habla algo también de los 7 espíritus del Señor. Amén. Esos 7 espíritus de Dios son los espíritus de lo que habla el Señor a través de su palabra en Isaías. Amén. Dios nos habla 7 espíritus, los cuales son de Yahweh, de los cuales son espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, espíritu de temor al Señor, espíritu de poder. Amén. Espíritu de inteligencia, espíritu del Señor. Es que nosotros muchas veces optamos por el desconocimiento de la palabra de Dios. Y Dios nos muestra acá que Él tiene soberanía sobre todas las cosas. Él tiene el control. Él tiene los 7 espíritus, Él tiene las 7 estrellas, Él tiene, él es el que tiene los ojos como llama de fuego, el que es semejante al bronce bruñido, el que habla acá, conforme a cada iglesia se le presenta de cierta manera tremenda. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él tiene la soberanía. Acá me muestra algo soberano de Dios, el que tiene el control de todo. Y habla acá, el Espíritu escribe al ángel de la iglesia y habla acá al ángel, es al pastor, al siervo que está en eminencia, al pastor que estaba puesto para dirigir esa iglesia, ese lugar. Y dice acá algo tremendo, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Se nos olvida que el Señor conoce todas las cosas, todas las obras que nosotros hacemos. Él conoce todos los deseos de nuestro corazón. Él conoce todas las inclinaciones que nosotros tenemos, sea para bien o sea para mal. Él sabe por qué tú haces y con qué motivación haces las cosas. Tenemos un Dios que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Tenemos un Dios que no se le escapa nada. El problema es que nosotros no dimensionamos qué es lo que nuestro Dios ve, o no dimensionamos la grandeza y el poderío de nuestro Dios. Sabemos versículos, sabemos palabras, sabemos muchas cosas, muchos cánticos, sabemos muchas oraciones, conocemos predicaciones y mensajes, pero muchas veces de oídas oímos, mas no tenemos el conocimiento revelado por medio del rema de la palabra a nuestras vidas. Es decir, a veces conocemos, pero no ponemos en obra lo que el Señor quiere que pongamos en obra. Yo he conocido muchos pastores, hombres de Dios, muchos hombres de Dios, y he conocido varios hombres de Dios que predican muy bien y saben muchos mensajes, pero su testimonio niega la eficacia del rema de la palabra en sus vidas, en su hogar, con su esposa maltratada, menospreciada, con sus hijos sin sujeción y menospreciados y maltratados. Porque muchas veces
tomamos el nombre de que vivimos, pero estamos como muertos. Estamos no obedeciendo ni siguiendo la palabra, sino estamos siguiendo nuestros propios caminos y nuestras propias sendas en pos de los deseos de nuestro corazón. Entonces, acá el Señor nos habla, yo conozco. No necesitas mostrarme una apariencia porque yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muchos que hemos nosotros aún, muchas personas, nosotros anduvimos como si estuviéramos vivos en un tiempo. O hay gente que ni siquiera se ha convertido verdaderamente al Señor, es decir, que no han nacido de nuevo. Hay personas que están en medio, y en este tiempo se ve mucho, hay personas que están en medio de la iglesia que no han nacido de nuevo. Y están ministrando cosas santas de Dios, pero su corazón está lejos, porque ha entrado en muchos lugares el sacerdocio de Elí, un sacerdocio en decadencia, un sacerdocio que va hacia los beneficios propios y no hacia el beneficio de nuestro Padre para que su nombre sea glorificado. Entonces dice acá algo tremendo. Tienes nombre de que vives. ¿Cuántos conocemos cristianos, llamados cristianos? Muchas veces nosotros recomendamos a alguien para cierto trabajo o llamamos y recomendamos a este o al otro para que haga tal labor o haga tal cosa. Y lastimosamente me ha sucedido a mí, y yo sé que a algunos también de los que escuchan este mensaje le ha sucedido igual, que han recomendado a alguien que supuestamente es cristiano y ha dejado el nombre del Señor por el suelo. Y por eso es que hoy en día muchos dicen cristianos. ¿Tú me vas a recomendar a alguien cristiano? Por favor, no quiero saber nada de cristianos. Son gente doble, son gente y empiezan a generar una cobertura a todo el pueblo cristiano como si todos fueran así. ¿Por qué se causa este testimonio en medio de este último tiempo? ¿Por qué está pasando esto? Porque es necesario que pase, hermanos, porque muchas veces la gente empieza a confiar en el hombre y muchas veces nosotros llamamos muy rápidamente cristiano a aquel que viene un día a la iglesia o aquel que canta unas canciones o aquel que levanta sus manos al cielo. No, el cristiano es aquel que tiene testimonio, aquel que respeta a su esposa, aquel que cuida a sus hijos, que respeta a sus hijos, que ama a sus padres, aquel que cuida de ellos, aquel que está pendiente del necesitado, aquel que está ayudando a aquel que está débil. Entonces vemos algo, hermanos, tremendo. Y es que no todo aquel que tiene el nombre de que vive está vivo. Puede estar como muerto. Muchas veces nosotros metemos las manos al fuego por cierto hermano o cierta hermana y lastimosamente muchas veces salimos con las manos quemadas porque nosotros no podemos meter las manos al fuego por nadie, sino nosotros debemos orar a Dios para que Dios ponga personas idóneas en el ministerio o personas idóneas a nuestro lado según la visión que Dios nos ha dado.
Por eso debemos empezar a orar para que el Señor ponga gente idónea. Es mejor ser pocos que muchos con nombre de vivos que están muertos. Entonces debemos empezar a entender el llamamiento que Dios nos ha dado. Acá llama al arrepentimiento, porque ellos se creían que estaban como vivos. En el versículo 2 dice, sé vigilante. ¿Cuántos conocen o tienen a alguien o ha trabajado vigilando? El vigilante no se puede dormir. El vigilante tiene que estar haciendo la labor del cuidado de la obra donde está vigilando o la labor que esté haciendo. Entonces nosotros debemos entender que si Dios nos manda a ser vigilantes, nosotros ¿qué debemos hacer? Vigilar, estar pendientes, despiertos, atentos. El Señor dice acá, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Me está hablando de unas obras que yo necesito morir. Ahora, hablando de morir, ¿de qué estamos hablando? Cuando Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz que cada día y sígame. La cruz tiene que mostrarnos el significado de muerte. La cruz nos muestra que hay crucifixión en nuestra vida, que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, que nosotros debemos apartarnos del pecado, ser personas radicales, empezar a negarnos cada día. No que cada día que pasa mi carne se avive más, no que cada día que pasa yo ame más el pecado y me apegue más al pecado, sino que cada día que pase yo, en la autoridad que me ha dado Jesús, voy a vencer con la autoridad que Él me ha dado para que yo pueda hacer morir esas obras pecaminosas en mi vida. Debemos afirmarnos y debemos empezar a hacer morir estas cosas. Y acá hay algo tremendo, porque nos habla de que dice acá la palabra en versículo número 2, capítulo 3, versículo número 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Tus obras cómo tienen que ser? ¿Perfectas delante de dónde? ¿De los hombres? Tienes que mostrar una apariencia de piedad, porque muchas veces hacemos esto, hermanos, para agradar a los hombres. Muchas veces para que el pastor nos vea, para que nos vea la hermanita que nos cae bien, para que nos vea el hermanito que nos cae bien. Entonces yo hago ciertas cosas, estas obras que supuestamente son para Dios, son obras imperfectas porque no tienen la motivación correcta y la motivación correcta tiene que ser a Dios. Es decir, que cada cosa que yo empiece a hacer en mi casa, en el grupo de oración, en la iglesia, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, tienen que ser obras como si yo las hiciera para quién, para Dios. Mi corazón tiene que estar dispuesto para hacer todas las cosas para Dios. No podemos hacer las cosas desanimados, desganados, sino con la motivación que es para mi Padre eterno. El Señor dice, he hallado tus obras, he hallado que, porque no he hallado tus obras perfectas. ¿Y sabes que tú y yo somos imperfectos? Somos hombres imperfectos. Yo les pregunto, ¿nuestras obras por nuestras fuerzas son perfectas? No, no son perfectas. Necesitamos una ayuda celestial, o sea que ya no va a ser por mis propias fuerzas, sino yo voy a recurrir
al Señor Dios Todopoderoso, al que pudo vencer el pecado, al que pudo someter la carne, al que pudo vencer al enemigo, al que dijo a la muerte: ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria, oh sepulcro? Sorbida fue la muerte en victoria por medio de Cristo. A Él yo me dirijo, a Él yo le voy a pedir ayuda para que las obras perfectas sean delante de Él, vistas por el Padre, por medio de la vida de Cristo que está en nosotros, por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, meditemos. ¿Estamos haciendo las obras para Dios? Dice acá algo tremendo en el 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Fíjense en algo tremendo acá, de lo que has que recibido. Tú y yo hemos recibido mucha palabra, hemos recibido y oído mucha palabra de Dios. Aún así, tú llegas a tu casa o tú estás ahí en tu casa y tú abres la palabra y Dios te habla y yo, ay, Dios me está hablando acá. Y hemos recibido muchas veces y hemos escuchado mucho consejo de Dios y muchas palabras proféticas que yo voy a hacer contigo. Yo te he hablado por medio de instrumentos, yo te he hablado por medio de las circunstancias, yo te he hablado porque yo soy un Dios soberano. Eso te dice el Señor. Guarda lo que yo te he dicho. Guárdalo y arrepiéntete de esas obras que no nacen del Espíritu, sino de la carne. Porque tus obras tienen que ser perfectas delante de mí y no lo vas a lograr sin la ayuda de mi Espíritu. Por eso el Señor nos habla aquí algo importante. Yo soy el que tengo los 7 espíritus y estos 7 espíritus yo los puedo depositar en ti. Sí, yo puedo poner en ti mis espíritus. Yo puedo poner en ti ese denuedo. Yo puedo poner en ti el querer como el hacer. Yo lo puedo poner en ti. ¿Acaso dudas de que sea capaz de poner un espíritu superior? Por eso Dios nos habla a través de su palabra, para que nosotros comprendamos y entendamos. Por eso quiero poner sobre ti, dice el Señor, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Por eso los 7 espíritus del Señor tienen que rebosar en nosotros, hermanos. Y hay un espíritu que tiene esto a plenitud, el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos arrepentirnos. Dice ahí en el versículo 3, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto me muestra que cuando tú veles, cuando tú entras en el secreto, cuando tú buscas, cuando tú inquieres en el lugar santísimo, cuando tú buscas la intimidad con Dios, entonces Dios empieza a revelarte: sí, voy a venir sobre ti, empieza a quemar el fuego del Espíritu tu corazón para que le busques más y más y sientes un deseo ferviente por buscarle la intimidad y buscar ser lleno del poder de Dios y rebosar esa copa del Espíritu de Dios, de aguas vivas, no aguas estancadas, sino aguas vivas que salten para bendición a otros que están a tu alrededor. Entonces no va a llegar la hora
que te coja el Señor como ladrón, sino vas a saber la hora que el Señor vendrá sobre ti. Hace la referencia a lo mismo a Mateo, el capítulo 24, Lucas, capítulo 12, cuando el Señor venga, velad y orad, velad y orad. Y en el cuarto dice, en el versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis, en esa iglesia, en ese lugar, hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Me está hablando de un remanente, de unos pocos que están apartados para alabanza y para gloria de Dios. Ese remanente es un pueblo que se está santificando. Hay unos pocos que no han manchado su vestidura. El manchar la vestidura es el pecado, el manchar la vestidura es la fuerza humana, el manchar la vestidura me muestra a alguien que ha ensuciado su, su traje para la fiesta del Señor. Dice acá, ellos no han manchado sus vestiduras, ellos han guardado para Él, ellos han confiado en el autor y el hacedor de la vida. Por esto ellas son dignas. Porque la palabra me habla, los impíos van a proceder impíamente, pero los entendidos, sí, hermano, tú que me escuchas, tú eres un entendido de Dios, tú que estás escuchando este mensaje, eres un entendido de Dios, tú que estás entendiendo esa palabra, eres un entendido de Dios, el que escucha, el que escucha la voz de Dios, es entendido, entenderá y procederá, como dice la palabra en Daniel, para salvación. Pero pero los impíos procederán para perdición. Entonces, ¿cómo están nuestras vestiduras? Estos pocos, esta manada pequeña, este remanente de personas no ha manchado su vestidura y andarán, está hablando de de un futuro con Cristo. Estas personas andarán conmigo en vestiduras blancas, en santidad, en la gloria eterna. Estos andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Cómo tú eres digno? Entregándote en totalidad a Dios. ¿Cómo tú eres digno? Sometiendo tu carne a Dios, sometiendo tu carne a Dios, entregando, muriendo cada día. El que quiera ser mi discípulo, sígame, sígame, niéguese a sí mismo, niégate a tus deseos, a tus placeres. Ya no más hipocresía delante de la presencia de Dios y empecemos a andar genuinamente delante de Dios. Y acá hay un versículo tremendo, dice en el versículo número 5, el que venciere, escuche bien, el que venciere, ¿qué tienes que hacer? Vencer. Este será vestido de vestiduras blancas. Estos son los mismos que hablan en el versículo anterior que andarán con él. Estos que han vencido, el que venciere, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo voy a confesar su nombre delante de mi Padre. Tú como has dicho que tienes nombre de que vives, pues déjame decirte que no tienes el nombre de que vives, pues tu nombre será borrado.
tu nombre será borrado. Y hay palabra de Dios en este pasaje porque nosotros detallamos ya en contexto total la palabra y vemos pasajes de la Escritura. ¿Acaso es posible que el nombre de una persona sea borrado del libro de la vida? Apocalipsis capítulo 22, 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En este versículo generalmente forma parte del debate que concierne a la seguridad eterna, a la seguridad que muchos poseemos. Apocalipsis me está mostrando en estos dos versículos como este, o como en el Apocalipsis versículo 22, después de que el nombre de una persona esté escrito en el libro de la vida del Cordero, ¿puede en algún momento ser borrado en el futuro? En otras palabras, ¿puede un cristiano perder su salvación tan preciosa? En el en primer lugar, la escritura es clara en la seguridad de un verdadero creyente. Es la seguridad de ese verdadero creyente es mantenida por el poder de Dios, sellado para el día de la redención. Efesios capítulo 4, en el versículo 30 nos habla de esto y de todos aquellos que el Padre le ha dado al Hijo, Él no perderá a ninguno. Juan, en el capítulo 6, Señor Jesucristo proclamó, y yo les he dado vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Escuche esto, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, ni de la mano de mi Padre. La palabra nos muestra a través del Evangelio que toda la salvación influye a Cristo, que toda la salvación proviene de Dios, de Cristo, no del hombre. En el Evangelio, en Juan, en el capítulo 10, versículo 28, la salvación es obra de Dios, no nuestra. En Tito, capítulo 3, el Señor nos habla y es su poder el que nos guarda. Si el alguno al que se refiere la palabra en Apocalipsis me muestra algo acá, es que él está hablando, en otras palabras, a la gente que dice estar viva, pero está como muerta. No son creyentes. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quién podría querer añadir o quitar palabras de la Biblia, hermanos? Es muy probable que esta alteración de la palabra de Dios sería hecha no por verdaderos creyentes, sino por aquellos que solo profesan ser cristianos y quienes suponen que sus nombres están en el libro de la vida. Hablando en términos generales, los dos principales grupos que tradicionalmente han alterado el Apocalipsis son las sectas pseudocristianas y aquellos que se apoyan en creencias teológicas, libertinaje
desviado de la verdad de Dios. Déjame decirte algo, mi hermano, mi hermanito, mi hermanita que me escucha. Tu fe y tu confianza no tiene que estar puesta en las obras que haces, sino en Cristo, en el sacrificio en la cruz. Si tú eres un hombre de Dios, si tú eres una mujer de Dios, ten en cuenta algo. La vida de Dios se tiene que reflejar en ti. Muchas veces dudamos de la salvación en nosotros, pero Dios nos llama a ser vigilantes y a afirmar las cosas que no hemos dejado morir en nosotros. Por eso, mis hermanos, debemos estar velando, clamando, orando, pidiéndole al Señor que el Señor sea mostrando su poder y su gloria a través de tu vida y de mi vida. Que la palabra de Dios sea rema en mi corazón, que yo lo que he escuchado, lo que he dicho, lo que he aprendido, no se quede solamente en letra, sino se vuelva genuinamente hechos reales en mi vida, donde la gloria de Dios sea reflejada en mí. Por eso debemos pedir al Señor, muéstranos tus caminos, muéstranos tu verdad, guíanos a través de tu palabra, muéstranos qué debemos hacer, cómo debemos andar, que sea tu gloria, que sea tu poder, que seas tú mostrándote, Señor, a través de nosotros. Por eso clamamos en esta hora, Señor. Te damos gracias por esa palabra que nos hablas al corazón. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, para que nosotros podamos entender que no es con espada ni con ejército, sino con el poder de tu Espíritu. Por eso David lo oraba, David lo decía, hermanos, es que David entendía la gracia y la misericordia de Dios. Por eso él pedía, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado siempre está delante de mí. Por eso, ten piedad de nosotros, Padre. Ten misericordia y muéstranos tus caminos. Hemos visto milagros. Hemos visto que no hemos tenido para comer y tú nos provees. Eso es un milagro, hermano. Se nos ha enfermado nuestros hijos y Dios los sana. Eso es un milagro. Pero eso no ha cambiado nuestro carácter. Necesitamos conocer los caminos de Dios. Necesitamos entender, conocer los caminos de Dios. Empezar a andar verdaderamente como instrumentos genuinos en las manos de Dios. Por eso, hermanos, glorifiquemos a Dios y exaltemos a Dios porque somos parte de un pueblo que Dios está limpiando sus vestiduras. Y este pueblo, esta pequeña manada no se va a contaminar, no va a seguir el juego al pecado y al enemigo, sino va a seguir el consejo de Dios, va a seguir su camino, va a seguir su verdad, van a ser instrumentos, llamas de fuego sobre el altar. Por eso glorifiquemos el nombre de Dios, porque su amor ha sido inmenso, su amor ha sido grande. A Él sea toda la gloria, todo el honor, todo el poder y toda la alabanza.
santo y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar al corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria y el honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Wow. Gracias, Señor, por esta palabra. Hoy ha sido un día tan hermoso.